Con Federico Suaste, que es diplomado en control de plagas. Federico, muy buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por el acercamiento y por la invitación, bueno, para esto que me concierne a mí, que es el mundo del control de plagas. Bueno, Bien. primero le voy a agradecer, nos trajo una hermosa lapicera. Espectaculares. La verdad que sí. Agradecemos. Muchísimas gracias, Guta. Y bueno, Food Defense es la empresa. Sí. Es la empresa, así que gracias por este regalito. No hay problema. Bueno, ¿qué es el control de plagas? Empecemos por ahí. Bueno, el control de plagas es un concepto que se dice que es antropocéntrico porque es un concepto puesto por el hombre, ¿sí? El control de plagas es todo animal que puede interferir, dañar ya sea los bienes de la población, la salud, afectar imágenes de las empresas y demás. Entonces se dice que es un concepto antropocéntrico porque no todo es plaga, nosotros identificamos qué es una plaga y qué no. El concepto que a veces está errado, que hay mucha gente que eso se fue cambiando a medida que fueron pasando los años, que era lo de la vieja escuela, que era plagas, era el exterminador, el que asesinaba todo, échame un veneno que me mate todo. No. Sí. Bueno, eso ya ha cambiado por las reglamentaciones a nivel mundial, aparte de los productos químicos, cada vez son muchos, hay productos que se prohíben, cada vez se prohíben más productos químicos. Entonces el control de plagas ya empieza a ser más que todo preventivo que curativo, ¿sí? Ya no se usa más, lo primero es la aplicación de un químico y después las medidas de control. Lo primero que hay que hacer es prevenir, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, y eso es un dicho viejo y se sigue aplicando siempre y se va a aplicar siempre. Entonces el control de plagas, cuando nosotros decimos que es una plaga, no significa que porque nosotros identifiquemos a una plaga la tenemos que exterminar, no, significa controlar. Por ejemplo, en ciertos lugares pueden, no sé, en una fábrica que tiene de hierros, por ejemplo, que hacen rejas, que tengan capaz que palomas, por decirte, o no les interfiere para nada, porque ellos no tienen problema. Pero en un lugar que se elaboran alimentos y demás, eso sí, las medidas que se realizan casi siempre son medidas de exclusión para evitar que se desarrolle, porque el tema del desarrollo de plagas viene aparejado por tres bases fundamentales, que es como si fuera una pirámide. Si tenés agua, comida y refugio, la plaga se desarrolla muchísimo más y de ahí empiezan los problemas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es siempre sacar ese lugar, que sería el refugio, ya sea la comida o el agua. Por ejemplo, nosotros lo que nos impacta mucho a nivel urbano, se puede decir, es el mosquito, que a veces mucha gente no le da mucha importancia, pero es muy importante. El mosquito es uno de los animales que más muertes provoca al año en el mundo. Nosotros todavía no tenemos problema, gracias a Dios, toco madera, pero sí existe casos de lo que es el dengue, el zika, el chikungunya, que es lo que lo transmite en las Aedes aegypti. Lo que hay que hacer para evitar eso, nosotros tenemos que, porque ahí vos venís a decir, o a veces me saben llamar y te dicen, che, bueno, necesitamos hacer un control de plagas porque hay mosquitos y demás. Bueno, hay que fumigar. Claro. Podemos con la fumigación, sí, el tratamiento vos reducís la cantidad de mosquitos adultos, pero el problema está en los mosquitos que están por nacer, que son los huevos y las larvas. Entonces nosotros podemos controlar un ambiente en un espacio X, que por ejemplo vos tenés un baldío, por decirte, haces un tratamiento en el baldío, pero si a los alrededores sigue habiendo baldío, sigue habiendo agua acumulada, ya sea en gomas viejas, en tachos viejos, el mosquito no hacemos nada. Entonces siempre viene todo aparejado con las medidas que nosotros podemos tomar como sociedad, que lo que hay que hacer en el verano para evitar los mosquitos es no dejar el agua acumulada, tratar de evitar que se acumule el agua y tener más un ordenamiento del medio, y ahí nos vamos a evitar la proliferación de mosquitos, porque el otro problema es cuando uno realiza una aplicación con insecticida. El insecticida ataca a todo insecto. No especifica, no directamente al mosquito únicamente. Entonces nosotros podemos atacar a especies benéficas. Porque hay todos los insectos existen por algo están, no es que están porque nos molestan, no. Están dentro de un ecosistema que son esenciales. Entonces, lo mismo, por ejemplo, cuando uno
realiza tratamiento tiene que tener cuidado de no afectar a las abejas, que son animales polinizadores y demás. Entonces el control de plagas es algo más complejo que únicamente hacer una aplicación de un insecticida. Sí, estamos hablando de un control. Sí, de un control, exactamente. Porque uno cuando toma esto siempre dice, bueno, vení, matame el mosquito, matame lo que decimos, las arañas. No se trata solamente de todo eso. Estamos en una zona rural. Sí. Estamos en una zona donde, días pasados se vacunó en contra de la fiebre hemorrágica. ¿Qué pasa en la zona rural? ¿Qué pasa con estas plagas? ¿Qué pasa con las ratas, con todo lo que tiene que ver con eso? ¿Hay en nuestra zona? Bueno, la campaña de la vacunación de la fiebre hemorrágica, ya está dentro del calendario de vacunación. La fiebre hemorrágica existe un ratón que se llama el Calomis, que es un roedor que, por ejemplo, donde más presencia tiene es en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Esta vacuna, nosotros, nos vacunamos nosotros el sábado y hablamos ahí con las chicas. De 7 personas que se vacunaron, 5 eran de la empresa nuestra que nosotros realizamos control de plagas porque... Prácticamente nada. Prácticamente nada. Y en la zona en la que estamos nosotros, este ratoncito se llama el Calomis, es un ratoncito que se le dice el ratón maicero. Capaz que la gente del campo lo conozca por el ratón maicero. Sí, sí. Que es un ratoncito muy parecido a una laucha, que es la laucha típica, el ratón doméstico, pero tiene otra característica que no es urbano todavía, es un ratón que se encuentra en la parte, no lo vas a tener adentro de tu casa casi siempre. Por ejemplo, lo que hay antecedentes en un estudio que se hizo en Río Cuarto, que había estos ratoncitos en el ferrocarril, en zonas más alejadas de la ciudad. Rurales. Claro, pero pero tampoco tan rurales, porque es periurbano, si se puede decir, porque estaban ya casi cerca. Claro. Nosotros en los controles que hacemos, nosotros trabajamos más que todo en lo que es agroindustrias, industrias de alimentos y demás, y sí hemos encontrado tipificado el ratoncito el Calomis, que lo hemos observado. Es un ratón que empieza a tener mucha presencia ahora en lo que es en otoño, un ratoncito que no vive más de 6 meses. Sí son se desarrollan mucho. Por ejemplo, la hembra cuando recién termina de parir, ya sigue estando, puede volver a quedar preñada. Sí, es una cosa increíble. Son muy prolíferos. Y entonces estos se los dice, también la enfermedad se la conoce como el mal de rastrojo. Claro, nosotros la conocemos así. Por el mal del rastrojo es por esto, por la relación en la que tiene el ratoncito que anda por los maizales y los rastrojos. ¿Plantas de silo? Plantas de silo pueden estar, lo que son en la periferia, porque a veces muchas plantas de silo a la periferia tienen lotes sembrados con maíz y demás. Y lo que sí, lo que las chicas nos comentaban, que en las zonas había ya 8 casos, pero creo que eran por el lado de Pergamino y San Andrés de Giles, si no me equivoco. Lo que sí hay que tener en cuenta que ese ratón no es que apareció ahora, es un ratón que existió y está hace muchísimos años, que está dentro de la serie de roedores autóctonos ya de la zona, si se puede decir, que hace mucho tiempo están. Estos roedores, el virus lo transmiten por la orina, la materia fecal y la saliva. Vos decís, ¿por qué la saliva? Porque el bicho, eso lo tienen en el torrente sanguíneo, y los roedores le crecen los dientes indefinidamente. Aunque ustedes lo crean, siempre el roedor le crecen los dientes, por eso de roer, por eso necesitan roer. Entonces, cuando ellos roen en los incisivos, pueden a veces con la saliva y demás, transmitir. Por eso a veces mucha gente que no se le recomienda, que es típico en el campo, cortar un tallo y ponérselo en la boca. Sí, tenés razón. Claro, porque ahí puede haber orina y demás de algún roedor, y te terminas metiendo el virus vos en el tallo.
Ajá. O sea, vos como un trabajador decís que está bueno que la gente se vaya a vacunar. No me quedé pensando en eso, en la poca gente que se ha ido a vacunar, ¿no? Y yo creo que en la zona en las que estamos nosotros en Salto y alrededores, no sería mal que se vacunen todos, porque en cierta medida u otra todos tenemos relación con el campo. Todos terminamos yendo alguna vez a... Sí. Es muy raro que nadie vaya a algún campo, a algún lugar, a la periferia, que vaya, no sé, a la costanera, por decirte. No es que hay en la costanera, no estoy diciendo eso, pero, no, está bien. Pero todos tenemos relación con el periurbano de la ciudad, que no es lo mismo que un ratón doméstico, que el ratón doméstico es muy raro que lo encontres en el campo, porque un ratón, por eso se llama rayasmus músculos, por eso se le dice ratón doméstico, ya está relacionado directamente con el hombre. Con la zona urbana, exactamente, ¿no? Lo mismo que los gorriones. Ustedes, los gorriones, es muy raro ver gorriones en el campo. Sí. El gorrión ya está relacionado directamente con el hombre, porque se alimenta de los desperdicios que dejamos nosotros. Lo mismo que ciertas especies de palomas que ya están relacionadas directamente con el hombre, ya no las vas a ver en el campo, las vas a ver acá. Entonces estos animalitos todavía no están relacionados con la parte urbana, pero sí están en la periurbano, que es la cercanía de Salto, y se recomienda. Yo lo recomendaría vacunarlos a todos. Creo que ya tenemos claro ejemplo que fue con la pandemia, con la vacunación, que ahora podemos andar todos, no sé si todos libremente por ahora. Entonces yo creo que la vacunación es algo fundamental, y esa vacuna es una vacuna que está comprobado que por ejemplo, las chicas nos comentaron que es una dosis para toda la vida. No es. Claro, no es que, por lo menos yo leía el otro día unos estudios, que este estudio que habían hecho en Río Cuarto, que volvían a realizarte después de 15 años que se colocó la vacuna, la gente todavía seguía teniendo anticuerpos de más del 90%. Mira. Entonces es una sola vez y con eso ya tenés una enfermedad menos tranquilidad para tachar. Claro, está bien, eso me quedó por un lado. Bueno, a la gente decirles que este fin de semana también van a estar vacunando, así que después vamos a estar dando bien los horarios. Sí, los horarios, los lugares, claro, que es muy importante que se vacunen. Y hablando de plagas, recién nombrabas a las palomas. Sí, el tema de palomas... yo tengo otra también que me preocupa. Dígame la de la paloma. Sí, el tema de palomas, no ven a ser lo que hablamos de plaga, uno lo puede considerar uno mismo, por decirte, el hombre que le nosotros produce. Decimos, es una plaga. Es una plaga, por ejemplo, no sé, vos tenés en tu casa y tenés frutales, lo que sea, bueno, y viene y ahí podés, pero no podés utilizar ningún producto, nada para hacerle daño, no. Existen repelentes que son para las aves, que las repelen, y lo mejor que hay que hacer cuando tenés en tu casa y demás anidamientos de palomas, sacarle el anidamiento. Es el lugar, porque la paloma lo que va a hacer es muy insistente. Vos le sacás el nido, a la hora te vuelve a hacer el nido. De vuelta vuelve con el palito al mismo lugar. Es algo que esos lugares se llaman de alta presión, se consideran, porque es un lugar en el que la paloma va a luchar hasta morir para volver a tenerlo. Después está otro lugar que se llama el de media y baja presión, que son los lugares de percheo. No sé si las han visto, las palomas que están posadas mirando, están descansando, perchando. Que ahí no es muy complicado, porque la paloma va y busca otro lugar para posarse y estar tranquila. El tema son los lugares de anidamiento, que eso se recomienda sacarlos para que tantas veces sea necesario. Bueno, el campanario de parroquia San Pablo, después lograron, ¿no? Con esos pinches. Con esos pinches, claro, existen pinches, existen redes. Por ejemplo, en las catedrales, por ejemplo, en Europa y en México y demás, usan con el tema de las palomas. Pasa que antes la arquitectura no estaba pensada que iba a haber tantas palomas. Las palomas. Entonces ahora los edificios, ustedes van a los edificios de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, son palomares, hay lugares. Ahora los edificios han cambiado las estructuras, que ya no dejan más ángulos de 90 grados, sino le dejan para que la paloma no se pose y evitar los anidamientos ahí. Entonces como que tenemos que ir evolucionando conjuntamente con las
los animales también que se nos empiezan a venir con nosotros. Es una pasión también el control de plagas, ¿no? El control de plagas sí, es una pasión, es algo en el que a mí me interesa muchísimo lo que son los insectos, los animales. Es algo que tenemos que aprender también nosotros muchísimo, el nivel organizativo que tienen, por ejemplo, lo que es las abejas, las hormigas, es algo increíble la organización en la que tienen, cómo conforman sus comunidades, por ejemplo, lo que es el hornero, es increíble cómo hace una casa, es algo, y después la forma en la que tiene para evitar los depredadores, el viento. Es algo que muchas de las cosas nuestras que nosotros hoy día hacemos también es en base a esto empírico, es observar, ver, y hay muchas cosas que nosotros también aprendemos de los animales. Por ejemplo, hay animales que saben qué plantas pueden comer y qué otras no, y voy a decir, a veces, ¿cómo puede ser? Y es algo que eso se van transmitiendo y es algo increíble. Una plaga. Las cotorras. Mira, sí, te iba a decir. Está lleno de cotorras. Sí. Y las cotorras es muy complicado para la gente del campo. Porque son muy dañinas. Sí. Yo cuando era chico te decía, mira, son más dañinos que las cotorras. Yo decía, pero no entendía. Y después ahora me doy cuenta que sí. Por algo te decían. Por algo claro. La cotorra no es que a veces me decís, bueno, no sé, que te agarre, por ejemplo, un choclo, bueno, no, te picotea todo. Claro, y te hace un desastre. Y sí, bueno, el tema de las plagas es complicado. También existen muchas plagas que las podríamos evitar nosotros, pero a veces son complicadas. Por ejemplo, las moscas, creo que todos sufren las moscas. Usted hasta época de invierno decir, ¿cómo puede ser que en junio estaba lleno de moscas? Sí. ¿Cómo vino el frío? Lo que pasa es que al tener animales de cría intensiva, la mosca necesita mucha materia orgánica y humedad para desarrollarse. Antes, cuando no existían estos reservorios de materia orgánica, es temporal, porque ustedes se fijan que los bichos de la luz, que le dicen, que ya hay cada vez menos, pero los bichos de la luz aparecen, son estacionales. Se terminó, vino el frío, desapareció el bicho. Y voy a decir, la mosca tendría que ser lo mismo si son insectos y la mayoría se desarrollan cuando necesitan cierta temperatura y humedad. En este caso las moscas necesitan mucha materia orgánica y humedad para estar las larvas, que son cuando en el huevito que nace la larva, que le dicen gusano. Después esa larva se transforma, hace una metamorfosis que se llama, que va pasando de estadios hasta nacer una mosca adulta. Esa mosca adulta lo que hace, pone sus huevos siempre todos los animales van a dejar su descendencia en lugares en donde sepa que va a prosperar. No la van a poner, por ejemplo, la mosca la va a tirar en una bolsa de cal, porque no va a crecer nunca. Entonces ella lo va a dejar donde hay materia orgánica. Y donde sabe haber mucha materia orgánica son los lugares de cría intensiva, donde están, por ejemplo, las camas de guano de pollerías, de galpones de pollo, feedlot y demás. Todo eso. Entonces la mosca pone los huevos ahí, con la humedad y temperatura y calor prosperan. Y lo que suele pasar es que muchos lugares de esos son calefaccionados y demás, entonces el ciclo se desarrolla todo el año. Después puede bajar un poco, pero el ciclo se desarrolla todo el año. Bueno, la verdad que ha sido muy claro, nos has dejado muchas cosas, te agradecemos. ¿De dónde sos? Vengo ahora, los últimos, de hace 8 años que vine de Córdoba para acá, pero yo me considero un saltense más, creo que... Ajá, estás viviendo acá. Claro, ya me quedé... pero no se te nota el acento. No se le nota. ¿Pero de qué lugar de Córdoba? De Córdoba capital. Córdoba capital, sí. Bueno, ¿te gusta Salto? Me gusta Salto, me gusta la idiosincrasia. Es un pueblo muy, muy lindo, la tranquilidad y demás. Yo se me comento una anécdota. Cuando fue el primer año que estábamos acá, era para la fiesta. Veníamos bajando por la calle Moreno, por una calle ahí cerca del centro, que ahora no me acuerdo, y veo un auto adelante y frena en la esquina. Bueno, habrán pasado unos 40 segundos, se abre la puerta, otros 30 segundos más, baja una pierna y la veo, que me di cuenta que era una pierna de señora grande porque tenía como vestido, y al rato empieza a salir como con las manos con
la ensalada de fruta, no sé, y me pareció muy muy lindo. Nadie tocó bocina, nadie se puso loco, y yo me quedé mirando eso y dije, qué lindo, es hermoso esto de los pueblos, porque no sé, si hubiera estado en Buenos Aires o en Córdoba, te matan a bocinazos, te chocan, entonces todavía lo que Salto sigue teniendo eso de pueblo, y es lo que me gusta. Bueno, Federico Suaste, muchísimas gracias.